Hola, bienvenidos de nuevo. Estamos en el segundo programa de esta entrevista tan especial que tenemos con Jorgito y con Génesis. Y pues vamos a continuar. Bienvenidos todos. Y yo quiero empezar con una pregunta con Génesis. A ver, ¿por qué te llamas Génesis? ¿Te cambiaron el nombre en algún momento y por qué? Sí, estábamos en un retiro de jóvenes y pues el pastor empezó a ministrarnos, ministrar el alma, ¿verdad?, de los jóvenes, y dijo que habían varios jóvenes que habían pasado muchas cosas en su vida y sufrimientos y cosas así. Entonces dijo que el Señor quería cambiarnos el nombre con una nueva identidad para que todo ese pasado de dolor se terminara, ¿verdad? Y él dijo que por favor, recuerdo muy bien que dijo, esta es la última vez que vas a llorar por eso. Así que llora todo lo que esté. Tú te imaginas, estábamos pero con los ojos así. Y el Señor nos empezó a cambiar el nombre y el Señor me dijo que yo era Génesis Suri Sadaí, que quiere decir principio. Génesis y Suri Sadaí, el Señor es mi roca. Y eso marcó mi corazón porque esa persona que todo lo que pasó, pues eso ya pasó, ¿verdad? Y pues sí me ha ayudado a tener una nueva identidad. Incluso a los 13 años el Señor me profetizó que me iba a cambiar un nombre y esa persona me dijo, Dios te va a cambiar el nombre y ese nombre mucha gente lo va a conocer. Y la verdad se cumplió. Entonces fue algo muy especial. Por eso me llamo Génesis. ¿Y cambiaste tu nombre legalmente? Fíjate que sí lo voy a cambiar. Ahorita ya, gracias a Dios, me acabo de volver ciudadana. Ay, qué bueno. De Estados Unidos, y ahorita voy a cambiar mi nombre legalmente. Para allá. Para dejarlo oficialmente atrás. Perfecto. Entonces ni te voy a preguntar cómo era. No. Otra pregunta, tengo una pregunta y es con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente con esto de la fama y todo esto. Todo esto conlleva a muchas cosas y a muchas tendencias y lo termina arrastrando a uno a muchos modismos, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces yo veo ahora muchos grupos de alabanza que digamos su vestuario es diferente al que estamos acostumbrados normalmente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven como algo normal, como algo que sí es? ¿O lo ven como algo que no es? Porque, digamos, en lo personal, yo tengo la costumbre, o tengo por costumbre, mejor dicho, que, por ejemplo, yo no uso gorra para entrar a la casa de mis papás o a cualquier casa. No, porque me enseñaron que era una falta de respeto y entonces pues yo no la uso, pero eso es algo muy mío, pues. Ahora, en el altar es muy diferente. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca del vestuario? Fíjate, hermano, que en ese sentido yo pienso que sí es importante tomar en cuenta que cada iglesia tiene una autoridad sobre sí. Ajá. Una cabeza, un ministerio. Y se ha malinterpretado muchas veces porque el ministro de alabanza dice mi ministerio, cuando los ministerios primarios son 5, ¿verdad? Ajá. Y sobre la iglesia donde este ministro de alabanza está, hay un ministerio primario que es un pastor que está ahí. O sea que hay una visión que llevar, que apoyar, incluido la situación del vestuario. Yo pienso que cada cabeza de hogar, en ese sentido, porque en el caso tuyo, por ejemplo, fue tu papá, tu cabeza de hogar, que te inculcó esto. Entonces tú tienes la costumbre de no entrar con gorra a todas las casas, ¿verdad? Porque en tu hogar te inculcaron esto. Entonces yo pienso que cada pastor es responsable de lo que pasa en su iglesia, pero existe el problema muchas veces que el ministerio de alabanza está peleando en contra del pastor y dice, es que eres un anticuado y es que no es así porque se hace de esta manera, si el grupo tal lo hace así, el grupo tal lo hace así, nosotros lo tenemos que hacer así. Pienso que ahí sí hay un error, en el sentido de que realmente el responsable de cada iglesia pues es el pastor de cada iglesia y esa persona dará cuenta
de lo que hizo en su púlpito, ¿verdad? En el caso de nuestra iglesia, nosotros llevamos de cierta manera porque nuestro pastor así nos lo dice y así lo hacemos. En el caso de misión, como la misión Ebenecer, nuestro apóstol nos da ciertas directrices y así se hace, ¿verdad? Entonces sí pienso que no es que, porque a veces pensamos que los líderes de la música o de la alabanza son los más famosos, lo cual no pienso que sea así, porque son famosos porque venden. Entonces que ya volvemos al punto del amor al dinero, ¿verdad? Pienso que el director de alabanza de cada congregación pues es el pastor, y cada pastor lleva sus lineamientos y se respetan, ¿verdad?, esos lineamientos sin ningún problema, y todo va avanzando en bendición. Supongamos que el pastor está mal, pues entonces al Señor no le cuesta más que transformar la mente de una persona y todo el mundo cambia a lo que se tiene que hacer. Pero si hay varias cabezas, y aparte de que el Señor le da la convicción al pastor de lo que hay que hacer, hay que ver cómo se hace para poder hablarle al de alabanza, porque si no, peligroso se me va, y entonces ya no hay una cabeza, hay 2, 3, 4 cabezas, ¿no? Entonces creo que más que si se viste de una forma o se viste de otra, pienso que más que todo vendría a ser en el sentido de cobertura, una situación de saber seguir el liderazgo de lo que debe pasar en la iglesia. Génesis, ¿tenés algún comentario de eso? Pues yo creo que lo mismo que Jorge, cada quien tiene su casa, sus reglas, ¿verdad? Tú quieres vivir bajo mi casa, tienes que hacer lo que yo digo, porque es mi casa. Yo proveo por la casa, yo cubro la casa, yo todo la casa. Creo que cada quien guía su casa como lo percibe esa persona. Pero no creo que haya un estilo, digamos, en el que ese es el único estilo que se puede, sino que ese es como esa persona lo hace. Por ejemplo, mi papá, en el caso de mi padre, él es, por ejemplo, si yo llego con pantalón y toco con pantalón, para él no es un problema, ¿verdad? Siempre y cuando me vea decente, ¿verdad? Pero si yo voy a otra iglesia y los hermanos me invitan, para el pastor de ahí, él no le gusta que yo toque con pantalón. Entonces me dice: hermana, queremos que usted toque con falda o con vestido. ¿Te han dicho así? Sí, claro. Y yo lo hago porque respeto la casa donde estoy. Entonces le digo: ok, mi hermano, claro que sí, por supuesto. Entonces yo me visto conforme al lugar en donde estoy. Hay otras iglesias donde no me dicen nada y yo les pregunto: ¿puedo llegar como usted llegue con libertad, hermana? Aquí estamos tranquilos. Perfecto, entonces yo llego con libertad. Hay veces que yo pregunto: ¿tengo que llegar formal o puedo llegar tranquila? Y ellos me dicen: puede llegar tranquila, hermana. ¿Puedo llegar con pantalón de lona o cosas así? Sí, puede llegar. Va. ¿Tenis? Tenis, perfecto, no hay problema. Entonces yo hago eso y no hay ningún problema, pero me adapto a la cabeza del lugar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo voy a España, y en España, otro rollo. Voy a Filipinas y es otro rollo. Entonces por ejemplo, en Filipinas, cuando llegamos, los hermanos nos recibieron con mucho entusiasmo y ellos prepararon hasta un evento de bienvenida para nuestros hermanos. Entonces estaban haciendo un breakdance con canción cristiana y mi papá y yo estábamos así como: ¿y ahora qué hacemos? Pero los hermanos se pusieron ustedes ahí. Tenían, sí, también nosotros. Sí. No, pero yo ahí entendí que es una cuestión de que cada lugar, y si la persona lo hace con una buena motivación, no con la motivación de lo que está hablando Jorge, ¿verdad? De una mala raíz, sino que algo normal, pues entonces no. Es cada lugar tiene sus cosas, ¿verdad? Pero yo respeto el lugar en donde me invitan. Si el hermano me dice: hermana, véngase así, amén, hermano, y ya. Ok. Y cuando componen música, ¿qué pasa? Ese día se levantan y hacen
algo específico. Se abren los cielos y baja un papiro sí, y un ángel está escribiendo. Hay mucha gente que tiene duda de eso, de cómo es, si se sientan, si es una vivencia, si es una experiencia, si es un poema, si es qué, cómo lo hacen. En mi caso, yo la verdad, cuando componía canciones eran malas. A mí me llamaron, me dijeron, el disco ya quedó, pero tus 3 canciones no van a estar. Y así, o sea, yo solía pensar que no podía escribir. Y recuerdo bien... No era yo el que le decía eso. No, al contrario. Jorge me ayudó mucho a poder creer en mí para poder hacer eso. Pero recuerdo bien que cuando estábamos en el retiro de pastores, que fue ahí en el rancho, en San Francisco, el apóstol dijo, hermanos, ¿quiénes quieren escribir canciones? Y yo me había profetizado varias gente, incluso gente, por ejemplo, el bajista de Ingrid Rosario me dijo que el Señor me iba a dar canciones y nunca pasó. Entonces yo le dije al Señor, bueno, tú me prometiste y si tú quieres, pues dámela, Señor, porque yo quiero escribir canciones. Pero nunca, no por nada, sino que porque el Señor me lo había prometido. Entonces, al día siguiente, después de esa oración, me senté al piano y dije, voy a probar. Vamos a ver si funcionó. Así como por arte de magia. Voy a ver si la lepra ya se quitó. Pero cuando me senté al piano, en 5 minutos estaba de mí aquí. Así, de un solo. Yo dije, no sé qué pasó. Cuando toqué, no era yo, no era la que siempre había sido. Eran otra melodía, otros acordes, todo diferente. Emi aquí no fue una vivencia, Emi aquí fue algo que me pasó en ese momento y saqué la melodía y de repente mi papá, así como con Jorge, pero yo decía, con Jorge, yo le decía, papá, tú puedes hacer eso con Jorge, conmigo, por favor, dame tiempo, ¿ok? Porque conmigo no. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Algo así le dije, no quería decirte, pero así le dije. Y entonces, recuerdo bien que mi papá me dijo, ¿dónde está Génesis? Y bueno, dije, de plano voy a administrar, ¿verdad? Necesito que hagas una canción. Así. Pero no te dije, pues. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Y bueno, me puse al piano y salió Emi aquí, porque él estaba hablando de Isaías y entonces salió Emi aquí en ese momento. Pero de ahí todas las demás, como Soy tuyo Dios, Gran Rey, Quiero permanecer, Jesús eres mi paz, son vivencias, son cosas que... ¿Cuántas canciones son? No las he contado. ¿Y pero, tú tampoco? No sé. Pero por ejemplo, o sea, las que canciones... vino la bendición y en abundancia. Un río fuerte de... Pero qué increíble porque sí. Fue, según lo que yo entiendo de los dos, como que a la hora de que su autoridad rompió como un velo, digámoslo así, ¿verdad? Que ahí fue donde fluyó todo, ¿verdad? Sí, es que se necesita ese espacio de creatividad para que la persona se sienta con la libertad de poder escribir la canción también. Pero, por ejemplo, a mí el Señor me ha dado canciones en pruebas muy fuertes y yo le digo al Señor, Señor, dame canciones cuando esté bien, no cuando esté en prueba, porque, pero ahí es donde salen canciones que pues yo no me esperaba, ¿verdad? Y ir perfeccionando lo que el Señor va dando, ¿verdad? Pero a mí me viene de esa forma, me viene como una inspiración por una vivencia y sale, ¿verdad? Y para ponerles el ritmo a esas canciones, porque me imagino que primero son las letras, ¿verdad? O de una vez viene con... A mí me da de una vez la melodía. La melodía va primero, para mí. ¿Ah, sí? Muy raro, muy raro que a mí me dé Dios la letra primero. Es muy raro. Primero me viene la música y luego la letra. Sí, creo que es diferente. Cada canción tiene su caso, ¿verdad? O me están huyendo de hablar de ritmos y de todo No, eso. es en serio. Fíjate No, que a mí me dio una canción el Señor en ¿cómo es que se llama este ritmo? Vallenato. Ajá. Que la toqué en la guitarra
y ese fue el ritmo que el Señor me lo dio. Y así sentí yo la canción. ¿Y la grabaste? Y la grabé en vallenato. ¿Y qué pasó? Ahí está. Ahí está. No, pues, pero, o sea, sí, ahí está, pero hubo crítica, lo aceptaron bien. Pues mira, porque es algo que no es común. Mira, más en tenemos nuestro medio. el videoclip, pero yo no lo he sacado, precisamente por eso, porque hay lamentablemente, pues la iglesia critica, es algo difícil de poder balancear. Y pues uno no quiere ser estorbo, pero así fue como Dios me la dio y no voy a cambiar eso porque ¿verdad? Porque así la sentí yo. Y fue de bendición para mí y para hermanos a los que yo les he dado esa canción también ha sido de bendición. Me la dio el Señor en un culto y yo estaba escuchando ángeles. Entonces la canción va, cuando escucho a los ángeles cantando tu nombre, y suena precioso y yo me gozo. Mi papá también. Entonces yo digo, bueno. ¿Y en los servicios la cantan? Yo muy raro que la cante, pero sí la cantan. Les gusta. A los hermanos de la iglesia, de mi iglesia, les encanta. Sí. Ellos son los que nos dicen, oiga hermano, ¿y por qué no canta esa canción tan bonita? Sí, nuestra gente es bien bonita en ese sentido. Pero es que nuestra gente es así, tranquilos. ¿no? Andan con Fíjate que en mi caso creo que cada canción tiene su proceso de escritura. Hay algunas canciones que se escriben, yo les llamo más de laboratorio. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno las trabaja, hace primero tal vez tengo una melodía a la cual yo sé de qué quiero hablar y luego poco a poco le voy poniendo la letra. Alguien dice, no, pero eso no es de Dios porque uno tiene que fluir así como una profecía. Pero el Señor le dijo a Moisés, vas a hacer una canción y quiero que la canción diga esto y esto y esto. Y Moisés tuvo que agarrar lo que Dios le dio y escribir la canción así como laboratorio. O sea que sí se puede hacer así también. Claro. Como también se puede fluir en una canción. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, Fiesta del Señor salió así, como profecía. Hazme fiel. Ha salido así, que yo no tenía nada, o sea, no tenía nada en mente. Simplemente me puse en el piano en mero culto y salieron las canciones así. Vino Nuevo, también, ¿qué otra canción salió así? Aceite Fresco, salió así también. Pero hay otras que han salido más como que sé que hay una melodía, sé que hay inspiración, sé de qué va a hablar, pero después de tener ese momento especial en donde recibo toda esa información, ya ahora sí, sentarme con papel y lápiz a ponerle la letra. Por ejemplo, días en que el pueblo de Israel fue así. Hubo que ponerle letra, ¿verdad? Y muchas otras canciones que han salido así, por ejemplo, Ante el Rey. Fue así, de sentarme, mi pastor me llama y me dice, mira, vas a escribir una canción que se llama Ante el Rey, es una canción rápida. Me dio la prédica, me mandó a la diapositiva y me dijo, de aquí vas a sacar la canción, la necesito en una semana. No sabía que ver de dónde salía la canción, ¿verdad? Ajá. Claro que la idea de la canción no era para publicarla y que la iglesia la cantara, sino era para un retiro de damas, porque las damas iban a tener una danza. Entonces escribí la canción que tenga que ver con la prédica. No era la idea de que quedara una canción congregacional para la iglesia. Uh-huh. Pero yo sí sentí de Dios que sí había que hacer una canción así. Entonces... a mí me pasó una vez. Bueno, no, me pasaron varias veces sinceramente, pero no lograba identificar que era una canción la que me estaban dando, ¿verdad? Y entonces hasta se me olvidaron, ¿verdad? En el ratito fueron de mucho impacto para mí, pero se me olvidaron. Y esa es otra cosa, que siempre hay que tener una grabadora. Sí, ¿verdad? Porque yo siempre grabo. Pero la última vez que me pasó, pues yo no toco ningún instrumento de armonía, ¿verdad? Sino que rítmico, entonces... La última vez que me pasó, era con melodía y toda la cuestión, y yo me recuerdo que me levanté y estaba yo tarareando y estaba yo conmovido, pero sentía la presencia de Dios. Entonces, lo que hice que me arreglé rapidísimo, me fui a la radio lo más rápido que pude, llegué con el productor, en ese tiempo estaba Alan Sanjay, y llegué y le dije, mira, Dios me dio una canción, y me encerré ahí con él, y le dije, mira, grabala, mira qué haces para poder que no se me va a olvidar, porque a mí se me olvida, se me va a olvidar y se me va a olvidar y se va a perder, ¿verdad? Y
Pero a lo que voy es de que me la dio con la melodía de una vez. Yo sabía que era una canción de adoración y cómo tenía que ser, hasta en la nota que yo sentía que debía de estar. Pero, ¿cómo hacen con los ritmos? Rítmicamente, es que el rítmico es algo intrínseco ahí, o sea, melodía, armonía y ritmo es algo que va junto. La canción ya trae la información de qué ritmo debería de tener. Sí, el ritmo de la melodía, es que hay un ritmo de la melodía y está el ritmo de la canción. Entonces el ritmo de la melodía es ta, 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 ta. Ese es el ritmo de la melodía. Jesús, tú eres mi paz, ¿verdad? Y ya el ritmo de la canción es tum, 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 como sea que tú quieras ponerle. Pero la melodía tiene un ritmo. Entonces, eso ya viene cuando tú la estás haciendo. Por ejemplo, Soy tuyo Dios era de adoración. Soy tuyo Dios. Y yo lo que dije, te voy a hacer ritmo tunga tunga. Y salió así. Pero era de adoración. Entonces, el ritmo tú lo vas poniendo como tú lo vas sintiendo. Por ejemplo, Jesús eres mi paz, yo lo sentí que sería bonito en country. Y la saqué en country. Pero la cantó tunga tunga. Pero la hice en country. Y hablando de eso, de la cuestión de cómo se puede interpretar o cómo se puede fluir o cómo la gente determina que dice, bueno, ahorita es momento de la alabanza y es chunga chunga que le dicen a eso, ¿verdad? Que es así. Sí, Frailac se dice, pero... ¿Cómo? Frailac, pero más comúnmente sí. O más sí, popularmente de esa manera. Entonces, ¿qué ustedes creen que solo debería mantenerse ahí? ¿Que se debe abrir? ¿Que hay variaciones que deberían de estar? Fíjate que en ese sentido pienso que hay mapas en la Biblia que nos hablan de eso. Salmo 100, versículo 4 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Y cada palabrita de hebreo que está ahí nos va guiando como un mapa de lo que hay que ir haciendo. Ajá. Sin embargo, al llevar eso, ahí no nos está diciendo qué ritmos hacer. O sea, ahí da la información de qué tipo de adoración ir llevando, qué tipo de cosas va una después de la otra. No necesariamente dice que tiene que ser una canción a cierta velocidad y luego otra canción a otra velocidad. Sin embargo, estamos trabajando con un pueblo que tiene cierta percepción y que ellos perciben adoración con un ritmo a 60 BPM y perciben alabanza a 155 BPM. Y poco a poco sí, a veces se van cambiando los parámetros. Por ejemplo, a mí me ha pasado que al final del tiempo de la alabanza meto una canción. Por ejemplo, aleluya, gloria, aleluya, que siempre se ha tenido como una canción lenta. Ajá. Yo la metí ahí, aleluya. Yo pensé que estabas tocando merengue ahorita. Y dije, ¿what? Oh my God. Aleluya. Y hasta le doy solo las trompetas. Y la gente está danzando. Ajá. Y está contenta y está gritando. Sin embargo, ellos no se dan cuenta, o tal vez sí, pero están entrando a adorar ya. Sí. Y a la hora de terminar esa canción, correcto, ya hay un ambiente de adoración. Correcto. Que sencillamente lo sigue. Exacto. Por ejemplo, Soy tuyo Dios. Soy tuyo Dios. Soy tuyo Dios. Usualmente es la última que cantamos porque ya lo que está diciendo ya es adoración. Ya es adoración. Aunque estábamos danzando, pero se puede danzar y adorar. Y entramos en ese ambiente. Todo es cuestión de hacerlo en el orden correcto. ¿Y qué piensan de música de algunos intérpretes que tienen, o algunos salmistas que tienen en géneros como que no son comunes para nosotros, como por ejemplo alguien que lo hace con un pedazo de rap, sí, o que lo hacen con salsa, sí, o como tú decías, con el vallenato? Fíjate que yo, en mi caso, yo no, a mí me ha tocado ir a varios países, obviamente por misericordia de Dios, pero fui a España y vi flamenco y pucha, wow. Ajá. Cantan en flamenco los hermanos con las guitarras, sí, y empieza una adoración y
yo no puedo venir y decirle a los hermanos, oye, ¿sabes qué? Eso está mal, porque no estás tocando en Freilac. Eso no está correcto. No puedo, ahora que fue mi papá a África, y mi papá me mandaba videos y los ponía en el Facebook de todos los hermanos africanos, cómo ellos danzaban para nosotros, por la cultura, no podemos recibir esa percepción porque no vivimos en esa cultura. Ajá. Pero cada cultura tiene su forma de alabar a Dios. ¿Cómo era? Pues eran tambora. Como estilo calipso. Calipso, o sea, era así y danzaban de una manera totalmente diferente a como nosotros creemos. ¿Y cómo es estilo calipso para pues, la gente por que ejemplo, no sabe que no... Aleluya. Sí, pero, por ejemplo, y ese ritmo también se usa mucho en el reggaetón también. Entonces, yo, en mi caso personal, yo lo que creo es que no debemos, creo que cada quien debe de tener respetar en dónde es que está pasando. Por ejemplo, si yo vengo aquí o a cualquier otra iglesia donde tal vez los hermanos no se sienten cómodos con esa música, no la voy a cantar porque va a ser de estorbo para su corazón. Pero, por ejemplo, si yo canto eso, por ejemplo, el vallenato en Perú, estoy segura que los hermanos van a sentir tranquilo, porque, por ejemplo, cuando nosotros hemos cantado nuestras canciones en diferentes ritmos en nuestra iglesia, los hermanos se meten con el Señor, con esos ritmos, pero porque ellos ya tienen están tranquilos con eso, no les afecta. Entonces uno tiene que tener cuidado simplemente de no afectar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y si afecta, pues no hacerlo, ¿verdad? Pero si no afecta y uno puede llevarlo, lo hace. Por ejemplo, los hermanos de España agarraron esa canción de la que yo les di de cuando escucho a Los Ángeles y les dije, hermanos, sáquenle ritmo, y ellos me sacaron rumba flamenca. Rumba catalana. Ajá. Era bonito. Precioso. Yo dije, ya no la voy a cantar, ustedes la graban. Pero es porque así es. Y uno lo que tiene que tener es un corazón con integridad, que eso yo creo que es lo que más importa, presentarse delante del Señor con santidad, integridad de corazón y decirle, Señor, te agradezco todo lo que has hecho por mí y este es la ¿Y en cosa. algún momento hay corrección de decir, no, eso no lo debes de cantar? Pues sí, claro, claro. Es que hay también cosas que pues ya se pasan, ¿verdad? Pero mira, lo que pasa que sí. creo que sí es necesario límites. Sí son necesarios los límites. Ajá. Porque si no hay límites, entonces el pueblo se desenfrena, ¿verdad? Ajá. Entonces sí es importante los límites, pero no necesariamente porque los límites, porque sea asuntos de pecado, sino que hay errores, hay transgresiones, sin necesidad de llegar a pecados todavía. Entonces hay cosas que tal vez no son pecados, pero son errores, no es adecuado. Pero los límites, de nuevo, dice la Biblia, haced sendas derechas delante de vosotros, para que lo cojo no se salga. O sea, que sigue cojo, pero la senda derecha hace que camine bien. De aquí dice que se sane lo que estaba cojo, entonces ya le quitan la tranca, ¿va? Pero creo que los límites sí son buenos, hacer sendas derechas. Bueno, esto no se va a cantar, pero es que no es pecado, pero la orden es que no se va a cantar, porque es porque tal vez uno percibe en la congregación que hay ciertas tendencias o problemas que saben que mejor para ahorrarnos clavos, esto aquí no le entremos. Y para qué explicar, simplemente no. Sí, es como servir jugo de uva en lugar de vino. Sí, claro. O sea, uno entiende que es porque también hay hermanos que tienen ese problema. Solo con oler un poco el vino pueden entrar en otro problema. Claro. Sin embargo, pienso que también tenemos que tomar en cuenta de que hay contaminación. En la música sí hay. Espiritualmente hay contaminación, pero no en un ritmo, sino en el vaso. Sino la persona es el vector de una contaminación. La persona que hizo una canción, esa canción está contaminada. No el estilo, sino esa canción, porque eso te lo inspiró, no te lo inspiró Dios. Ni tampoco fue algo humano, pues que le quiso cantar a una muchacha esto y es algo simplemente humano, ¿verdad? Como los pollitos. Los
Dicen, es algo humano, se hizo ahí. Ajá. Pero sí, se percibe que aquí hay una inspiración seria y fea. En esto sí hay que tener cuidado, mucho cuidado. Tanto en lo secular como en lo cristiano, ¿verdad? Porque aún hay cosas cristianas que ¿Y qué piensan, digamos, de los covers? De que a veces hacen cover, de que viene ahí una canción que en el mundo está así como... cambiarle de letra. Sí, y le hacen un cover. No, bueno, eso sí no está bien, porque obviamente la persona que hizo la canción originalmente era lo que decía Jorge, como te decía, o sea, lo importante es la integridad con la que uno llega con el Señor, y eso tiene mucho que ver con lo interior, lo que nadie ve. Entonces, esta persona de haber escrito esa canción, no sabemos en qué situación. Si venimos y ponemos eso y hacemos un cover de eso, pues no está bien. Pero, por ejemplo, hacer covers de canciones cristianas, eso está súper. Claro. Bueno, es que un cover es que yo grabo Soy Tuyo Dios. Jorge Hines hizo el cover de la canción de Genesis Campo. No le cambié nada a la canción, simplemente yo la grabé y hice un cover. Pero lo otro sería un plagio, que es agarrar yo la canción Soy Tuyo Dios y ponerle yo otra letra. Es que les pregunto porque yo me recuerdo, hace mucho tiempo tuve una librería cristiana y entonces la persona que me atendía en la música me decía, bueno, ¿querés algo que suene como Luis Miguel? Tengo a este hermano. Así me lo vendían. ¿Querés algo que suene como Ricky Martin? Tenés a este otro, y así cada una de las cosas como para decir, bueno, ok, esto puede llegar a vender mucho en la librería porque es lo que oye la gente en el mundo, digamos, ¿verdad? Entonces, sí, mira, en ese sentido yo pienso que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque ¿por qué razón fulano quiere cantar como Luis Miguel? Porque Luis Miguel está vendiendo. Entonces, ¿por qué no quiere cantar como otra persona en el mundo que nadie conoce? Ya, ¿cuál es la gana de estar sacando canciones mundanas? Bueno, sacar canciones mundanas de Juan Pérez que nadie conoce. ¿Por qué no? ¿Por qué Luis Miguel? ¿Por qué el Buki? ¿Por qué fulano? ¿Por qué este? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Por ese amor al dinero. Sí, ¿Por qué voy a cambiarle la letra a tal canción que está pegada y vamos a sacar Despacito en versión cristiana? ¿Por qué no sacas una canción que nadie conoce? No que Despacito, porque Despacito está vendiendo, entonces tú quieres vender. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si el amor al dinero hizo que esta persona le cambiara letra a una canción y le pusiera una letra cristiana, entonces eso quiere decir que la raíz, que es mala, va a dar un fruto que es malo. Entonces, ¿qué fruto va a dar eso? ¿Qué ministración me va a dar? ¿De qué fruto estoy comiendo? Vaya, por ejemplo, definitivamente. Te voy a poner un ejemplo. Yo llegué cuando llegué al área de la Bahía, el área de la Bahía de San Francisco, de San ¿verdad? Francisco, sí. Pues. Empecé a conocer músicos, un músico me presentaba al otro, y empecé a conocer a los músicos cristianos del área, ¿verdad? Y me pareció muy curioso a uno de ellos, que se miraba extraño. O sea, no se miraba como gente normal. Porque los músicos así son. O sea, ¿quieren? Yo late. Buenas tardes, ¿me administramos? Gracias. Sí, ¿qué tienen aquí? Permítame. Disculpe, ¿tiene vanilla bean? Sería un vanilla cream. ¿Viste? Sería con crema batida y la leche. Ah, ok. ¿Deseas uno? Sí, pero es como un icy. ¿Sí? Ah, va. Le puede poner extra hielo y no crema batida, porfa. Sin crema batida, con gusto. Gracias. ¿Eso con cubos de hielo triturado? Triturado, Triturado, con gusto. ¿Con leche? con leche. ¿Descremada, estaría bien o leche entera? Entera. ¿Entera? ¿Con Por gusto? por Sin favor. crema batida. ¿Deseas sacar otra bebida a tu orden? Pedir un pumpkin spice. ¿Sabe qué? Mejor un ¿No café probó? latte, por favor. Con gusto, sería del mismo tamaño. Caliente. Caliente. Sí. 20. 20. Con gusto, ¿te No, gustaría no, con leche 20 de no. sal? 20 no, perdón. ¿Grande?
Grande, con gusto. ¿Con leche? ¿De qué leche? ¿De soya estaría bien? Leche normal. ¿Entera? Sí, Con gusto. gracias. Gracias, Willy. Josefina. Yo un Todavía vamos a pedir algo más. mocha frappuccino. Sin crema batida. Un mocha frappuccino sin crema batida. Un mocha frappuccino con crema batida. Sin crema. Con extra crema. Tamaño 20. ¿Qué Solo tamaño? con 20. crema No, batida. normal. Grande, por favor. Grande, con gusto. Y también Sí. skinny vanilla Sí, latte Un con vaso con dos pura crema aparte. de menta, por favor. Sería caliente. Sí. Con gusto. Está bueno. Y también del mismo tamaño. No, ese sí, 20. 20, con gusto. ¿Y eso lo pedís endulzado o sin endulzar? No, sí, sí, sí. Gracias. Me imagino que es el de Willy. ¿Se lo pasas? Sí. Gracias. Este es el tuyo. Gracias. Y este es el mío. Vamos a sacarle cloro aquí para echarle. Fíjate que cuando yo recién llegué al área de la bahía, ahí en San Francisco, Ajá. pues un músico me empezó a presentar al otro y el otro al otro, y así fui conociendo los músicos del área, ¿va? Ajá. Pues resulta que entre todos los chavos que empecé a conocer, hubo uno que me pareció curioso. No se miraba como persona normal, común y corriente. Ajá. Se vestía raro, se miraba raro. Y cuando cantaba, sonaba raro. Así. Entonces, pero él cantaba en una iglesia. Él dirigía la alabanza en una iglesia. Cantaba canciones que todos cantaban. Ajá. Pero su forma de hacer las cosas era muy diferente. Ajá. Y eventualmente empecé a notar por qué. ¿Y qué era? Que él era un fiel y acérrimo imitador de Luis Miguel. Entonces, él cantaba canciones que todos cantaban para ministrar. Tus ojos, bebé. Qué bonita canción. Pero cuando él la cantaba era más que todo como diciendo, escuchen como que yo sí puedo interpretar a Luis Miguel. Y era así, como dicen mis metales, y muchas líneas ahí, muy acá, que uno dice, no, está raro este. Entonces ahí es donde voy. Mi punto es la motivación del corazón. Más allá de qué canción cantó, qué ritmo hizo, que brota de repente una motivación diferente de ciertas personas. Entonces ahí es donde es muy importante. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos la motivación del corazón de alguna persona? Por el espíritu debería ser. Ahí es donde el Señor nos da. Es una transmisión y una recepción. Y el receptor es el que tiene que descifrar ahí donde. Bueno, digo yo, pues, porque sí, yo cabal. soy el que lo estoy entrevistando a ustedes y yo estoy contestando, ¿va? Pero me imagino que. Cabal, o sea, definitivamente, es que el espiritual puede discernir ciertas cosas, pero el carnal tal vez no puede. ¿Sabes y qué? recibe de aquí y recibe de allá. Yo iba antes a un evento en algún lugar, no lo voy a decir ahora, pues, por respeto a ellos, en donde congregaba a muchas disqueras y había, pues era un centro de negocios cristiano, ¿verdad? En donde llegaba uno y exponía su música y entonces lograbas contactar con alguien que te la pudiera distribuir en El Salvador, en Honduras, en México y así en diferentes partes del mundo. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de que empezaban a llegar algunos jóvenes con el backpack, ¿verdad? Con su mochila, como decimos aquí, y llevaban discos así como bien empíricos a dártelos. Y entonces un día yo le pregunté a uno, le digo, mira, ¿y qué te motivó a hacer esto? ¿Qué? Y entonces me dijo, mira, yo creo que el mercado cristiano está creciendo mucho. Y entonces uno tiene que estar en el mercado cristiano para poder lograr hacer exitosa tu carrera. Y entonces,
para mí fue bien frustrante oír eso porque obviamente la motivación no era nada espiritual, sino que era porque algo así como que hubiera dicho, no lo logré hacer en lo secular, voy a probar en lo cristiano a ver si aquí logro cuajar. Ahora, me contaron acerca de lo difícil que fue el inicio de la carrera o del ministerio, que Dios les dio, mejor del ministerio, ¿verdad? Porque pues así es. Pero cuando tú Génesis me venías contando de que fuiste a España a ministrar y has ido a muchos más países y aún dentro de Estados Unidos vas constantemente a varias iglesias que te invitan a ministrar y tú también, Jorge. Entonces yo les quería preguntar cómo hacen para lidiar, porque en el momento del inicio de esto fue difícil, el menosprecio y el que no se tomaran en cuenta, pero también es difícil lidiar con la fama y creo que tal vez a veces es un poco más difícil porque como que viniera disfrazada y uno la aceptara de mejor manera que cuando te rechazan, cuando te dicen no Génesis, no cantes por favor, y a que te digan Génesis, cuando cantaste yo vi ángeles detrás y qué increíble. Entonces, ¿cómo hacen para poder lidiar y mantenerse con los pies sobre la tierra y sabiendo que es por el Señor? A ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, en mi caso, fíjate que eso no me ha afectado a mí porque Dios a mí en lo personal me ha tratado mucho. Entonces, yo siento que el sufrimiento te hace humilde. Eso es lo que yo creo. Y cuando uno pasa procesos muy duros, pero muy duros, es como cuando Elías acababa de bajar fuego del cielo y luego se metió en una cueva y quería morirse. O sea, la fama no le llegó a él porque no había tiempo para que a uno se le suba la fama, porque uno está en un trato tan fuerte con el Señor que llegan, para mí, cuando los hermanos, incluso hay varios hermanos que después de que yo bajo del altar, llegan llorando conmigo, pero llorando así, tocados, y me dicen, hermana, usted no sabe, fíjese que ahora con lo de la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia el Señor me dio Jesús eres mi paz sin saber yo lo que iba a pasar. Y mucha gente me ha dicho que esa canción ha sido de bendición para ellos. Pero como uno está en un trato fuerte con el Señor, esas palabras cuando te llegan, a mí me ayudan. A mí me ayudan. O sea, cuando los hermanos llegan conmigo y me dicen, hermana, usted es de bendición para mí, yo escucho esas palabras como un refrigerio en mi corazón. Y ya me pongo ahí a llorar con ellos también. Y les digo que bueno, mis hermanos, me alegra mucho que por misericordia el Señor haya hecho eso. Pero ellos, al decir eso, ellos me edifican a mí. Pero es por eso, en mi caso yo no siento que la fama, o sea, la gente tal vez, ¿verdad? Algunas personas, pero a veces la gente no sabe que la fama es un gran peso. No es tanto un como, los que no son famosos son los que quieren ser famosos, ¿verdad? Es como yo lo que me he dado cuenta es que la gente que es excelente músico es bien humilde. Y aquel que no es muy buen músico es súper creído. Entonces, a lo que voy es que yo quiero que la gente no entiende que la fama no es tanto algo wow, es famosa Génesis Campos, sino que es una gran responsabilidad, por lo menos como yo lo veo. Entonces, en mi caso, creo que el padecer delante del Señor me ha hecho a mí mantenerme muy así tranquila en ese sentido y no es que le pida al Señor que no, pero hay veces que como por ejemplo ayer el apóstol estaba hablando del amor
y cómo Pablo renuncia a sus derechos. O sea, fue para mí increíble, yo nunca había visto eso y decía que él renunció incluso hasta el derecho de comer y de beber, de tener esposa, de poder tener salario en un ministerio. O sea, él renunció a todos sus derechos. Entonces yo no creo que Pablo tenía tiempo para que se le subiera la fama. Con todos esos procesos, no creo que eso O sea, pase. que tú consideras de que el momento que sufriste con todo lo que has vivido te hace como mantenerte Oh, sí, me hace ver la fama como nada. O sea, superfluo. como Génesis. Para mí eso es lo más insignificante. O sea, que yo vaya y me pare delante del Señor y esté tocando en la alabanza, yo lo que quiero es ser transparente, eso es todo, es mi único enfoque. Entonces yo le digo al Señor, Señor, aquí estoy y yo quiero ser genuina delante de ti y quiero ser transparente, no quiero que la gente diga el culto de Génesis Campos, sino que quiero que salgan y digan la gloria de Dios cayó, eso es todo. Sí, ayer Porque estábamos hablando con Willy, perdón que te interrumpa, Sí. pero estábamos hablando con Willy cabal de algo similar, porque estábamos hablando de que ustedes iban a ministrar en la iglesia. Entonces, pues en algún momento dijimos, ¿será que os van a venir más gente a la iglesia? Vamos a tener el problema de que el aforo con las limitantes que hay, no podamos tener a todos adentro. Y entonces lo estábamos considerando. Porque hemos visto en otras oportunidades que han llegado algunos otros siervos de Dios y entonces hay algún grupo de gente que tal vez se mueve más por lo musical, Sí. y buscan ir Y hay eso, Sí. sí hay eso, así nos ha pasado, Jorge. y a al mí. final termina como menospreciando también el momento de la palabra, porque entonces, ok, ya fui, y es como que hubieran ido a un show de música Un show. o a un concierto, y después, bueno, ya se acabó, me voy ahora a mi casa y ya se acabó el show. Correcto. Entonces, ¿cómo poder hacer para tener el balance y el equilibrio para poder lidiar con eso? Bueno, tú nos dices que por medio de los sufrimientos que has tenido, pues eso te ha ayudado. Y Fíjate que en mi caso yo pienso que un ancla que a mí me ha servido mucho ha sido el estar bajo autoridad, bajo cobertura. El estar cerca de mi pastor y el comentar con él. Yo llego de un viaje o llego de algunas... y tengo la costumbre de llamarlo. ¿Cómo está, papá? Aquí. ¿Cómo te fue? Y yo le hablo, simplemente no como un reporte, sino una plática. Ajá. ¿Como tu papá? Sí, una plática, le digo, me fue así, esto pasó así. Y él tiene un ojo para identificar cómo está mi corazón. Y a veces de broma en broma me dice, y hay ciertas cosas ahí, que ahí digo yo, Contanos. Uy. Contanos para orar por vos. No, es broma. y entonces ahí he aprendido a identificar sus bromas en donde tal vez él me está Es diciendo, una broma en serio. se te escucha tu tono de voz cambió. Entonces, híjole, ya voy yo, Señor, ¿será que me envanecí? Busco la forma porque, como nos decía Génesis, es cierto. A veces no escuchaba esas alarmas y seguía adelante, y es que el envanecido no se da cuenta que está envanecido. El último en darse cuenta que está envanecido es el envanecido. Sí, cierto. Hasta que el Señor toma cartas en el asunto y le da a uno unos trancazos que dice uno, ¿por qué no hice caso? Cuando uno piensa bien, ¿cómo llegué aquí, a este trancazo? Sí. Fue porque Aunque- no vi sí. esta luz. Entonces, de alguna manera, por así decirlo, mi primer asunto que siempre hago es tratar de hablar con él y escuchar su feedback. Y creo que la cobertura es algo muy, muy valioso que nos ayuda a muchas cosas. Y al menos en mi caso ha sido algo que me ha ayudado a mantenerme de alguna manera con algún equilibrio. Bueno, llegamos al tiempo establecido, entonces para cerrar, no sé si tienen alguna reflexión cada uno de ustedes o algún comentario. Yo pienso que una de las cosas más importantes que el músico tiene que tomar en cuenta
es que es importante enamorarse del Señor. Uno de los ejemplos más grandes que el Señor levantó fue David. Y si hay alguien que habló de Dios todo el tiempo, era David. Entonces, creo que el investigar quién es Jesús, el hablar de Jesús, el que buscar que nos hablen de Jesús, eventualmente va a hacer que nos enamoremos de Jesús. Y escuchar nuestras pláticas, nuestra forma de ser. ¿Cuántas veces decimos yo? ¿Cómo decimos yo? ¿En qué tono decimos yo? Eso nos va a ir, creo que, dando, no es un cambio de vocabulario, sino nos va a ir midiendo poco a poco cómo vamos cada vez avanzando. Enamorarse del Señor creo que es un punto muy importante para el músico. Que va a marcar un norte, ¿verdad? ¿Entiendes? Pues yo en mi caso, yo lo que creo es de que me ha tomado mucho tiempo entender que el Señor me ama tal y como soy y que puedo entrar a su presencia y Él me ama así, incluso antes de yo nacer me amó. Y eso es algo muy especial porque cuando uno sabe eso, uno se siente seguro en la presencia de Dios y uno puede ser genuino con Él y decirle: Señor, hoy no me siento bien, o hoy me siento bien, o Señor, necesito liberación, o Señor, necesito ayuda. Y esa relación es importante porque si no tiene el adorador esa relación con el Señor, no tiene confianza. Entonces todo es muy plástico cuando está cantando, cuando está ministrando, no hay una relación genuina. Pero cuando podemos entrar a la presencia de Dios y saber que Él es nuestro papá y que está bien, o sea, uno no puede venir y decirle al hermano, cuando el hermano le pregunta a uno, ¿cómo estás? Uno le dice, mira, fíjate que me está yendo. No, porque el hermano no te está pidiendo eso. Uno dice, bien, hermano. Pero con el Señor uno no debe de ser así. Uno debe de entrar y si el Señor ya sabe cómo estás, tú vienes y le dices, Señor, esto. Y eso yo creo que es algo muy importante que para mí me costó muchos años poderlo entender. Incluso hay una canción que Jorge hizo que se llama Por tu gracia. Recuerdo que la estábamos grabando y yo mientras la estaba cantando, porque yo la canté, yo le dije, Jorge, la gracia de Dios, pero como que me cayó el 20, ¿verdad? Entonces a veces nos cuesta como cristianos entender la misericordia y la gracia de Dios. Ok, perfecto. Gracias por haber estado con nosotros. Fue una tremenda edición enriquecedora y pues oír todas las experiencias así me hizo recordar muchísimas cosas que pasé y logro concluir de que en el plan tan perfecto de Dios, ¿verdad? Sabe por qué nos mete a veces en unos sufrimientos, en algunos problemas y todo, pero lo importante es que siempre Él está ahí detrás de nosotros, cuidándonos y protegiéndonos, y que lo está haciendo con un plan y un propósito, y un corazón agradecido siempre es bien visto por el Señor. Así que gracias por haber estado con nosotros y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Y con ustedes nos vemos pronto, primero Dios. Chao.